Hermanos, es una alegría muy grande compartir con ustedes esta reflexión Semper Fidelis est Christus, siempre fieles a Cristo. Oremos, Señor, tú eres todo amor para nosotros, danos la gracia de corresponderte fieles hasta que estemos seguros en el cielo. Madre siempre fiel, ruega por nosotros. Amén. Y les honro a ustedes porque tienen el deseo de escuchar una reflexión sobre la fidelidad a Jesús. Y hoy día, pues, muchos no se dan cuenta de que su fidelidad a Jesús está en grave peligro por un mundo cada día más adverso a la fe. Y podemos ver un ejemplo muy bueno en San Pedro. Él amaba a Jesús. Él lo dejó todo, su familia, su trabajo, toda su forma de vida, para seguir a Jesús a donde quiera que Jesús fuere. Y un día el Señor les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y fue Pedro el que respondió, guiado por el Espíritu Santo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sin embargo, cuando Jesús predice su sufrimiento y su muerte, Pedro lo reprende. ¿Y por qué pudo Satanás engañarlo? Porque no se esperaba eso de Jesús. Pedro tenía sus expectativas, sus ilusiones hacia dónde iban con Jesús, hacia el establecimiento de un reino. No quería huir de sufrimiento y de muerte. Y así nos pasa, hermanos. Tenemos nuestras ideas sobre el cristianismo, sobre lo que quiere Jesús de nosotros, y con las pruebas el Señor quiere purificarnos y unirnos a Él. Y Pedro no entendió solamente por aquella experiencia. Vemos cómo Pedro más tarde dijo: aunque todos sean desertores, yo nunca te abandonaré. Sin embargo, Pedro lo negó 3 veces. Hermanos, todos los discípulos fueron infieles. Pedro también, pero se arrepintieron y llegaron a dar la vida por él. Nosotros hemos caído, pero hermanos, ha llegado un tiempo de una gran prueba a la humanidad. Tenemos que estar preparados y no confiar en nuestras propias energías humanas, sino en el Señor. Entonces, la clave de la fidelidad es la humildad para reconocer nuestra total dependencia en Cristo, sin proyectar hacia Él ninguna expectativa nuestra, para que Él nos pueda sorprender, nos pueda cambiar. La humildad abre el corazón al arrepentimiento, a la dependencia total, y entonces a confiar en Cristo, sin muchas veces entender. Esto significa permitirle al Señor revelarnos nuestra miseria, nuestros orgullos, nuestras ideas y expectativas. Muchas veces queremos que Dios haga lo que esperamos, lo que nos imaginamos que es mejor. Hermanos, la verdad es que somos miserables, que nuestros corazones están oprimidos por pecados, que somos débiles y que resistimos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos a Jesús, necesitamos salvación. No es que nosotros le vamos a contribuir al Señor, sino que el Señor quiere transformarnos para que nosotros cooperemos entonces en la obra de salvación.
Él toma la iniciativa en todo, nosotros correspondemos. Entonces, permitamos que toque nuestra miseria y nos transforme. Un ejemplo de esto es Santa Faustina. Ella creía que estaba ofreciendo todo a Jesús cuando rezó: «Oh Jesús mío, en acción de gracias por tus muchas gracias, te ofrezco mi cuerpo y mi alma, mi intelecto y mi voluntad y todos los sentimientos de mi corazón. A través de los votos me he entregado por completo a ti. Entonces no tengo nada más que ofrecerte». Pero Jesús le dijo: «Hija mía, no me has ofrecido lo que realmente es tuyo». Dice Faustina que ella sondeó profundamente en su corazón y descubrió que ama a Dios con todas las facultades de su alma. Y viéndose incapaz de ver qué era lo que aún Dios quería de ella que no le había dado, le preguntó: «Jesús, dime qué es, y yo te lo daré». Jesús le dijo: «Hija mía, dame tu miseria, porque es de tu propiedad exclusiva». Es decir, lo único que es realmente nuestro es nuestra miseria, el barro, que el Señor va a tomar esa miseria, esa nada, ese pecado, y si le permitimos, nos va a hacer una nueva creación que es imposible para nosotros hacer. Por eso, hermanos, entendamos, lo que Dios quiere que entreguemos es nuestra pobreza. Y es lo más difícil de entregar. Pero, ¿cuál es el miedo? El Señor nos ama tal como somos. Y Él va a ser de nosotros santos si reconocemos nuestro pecado, nuestros quebrantos. Y esto es un proceso de toda la vida en la que tenemos que buscar autoconocimiento. Es decir, Señor, muéstrame la verdad de mí mismo. Y muchas veces la vamos a descubrir a través de corrección de otros. En situaciones que sentimos algo que nos duele adentro del corazón, tenemos que preguntarnos ¿por qué? Y descubrir qué hay en mí que está experimentando esta herida. Y cuando descubrimos lo que está en nosotros en desorden, podemos empezar el camino de arrepentimiento. Yo no me puedo arrepentir de algo que ni siquiera me he dado cuenta. Y por eso empezamos siempre la misa, y ojalá que empecemos todos los días, o terminemos todos los días, pidiéndole al Señor que me muestre la verdad de mí mismo. Y el Señor nos llevará a través de un doloroso proceso de morir a nosotros mismos. Así nos va despojando de nuestro ego y nos va fusionando a Él en amor íntimo, hasta que ya no seamos dos, sino uno en su sacrificio de amor. Y esta fusión de amor con Cristo, al haber nosotros permitido que Él nos corrija, que Él nos lleve a su camino, esta fusión de amor es la fuerza que necesitamos para ser fieles cuando nuestro mundo, incluso nuestros consuelos espirituales, se derrumben. Vienen problemas económicos, vienen problemas de salud, vienen problemas de relaciones, nuestra imagen es mal vista. Entonces vamos a permanecer fieles solo porque confiamos en Cristo, en su amor por nosotros. Así que para ser fieles debemos cooperar con el Espíritu Santo en este proceso de redención. Y descubriremos
nuestro deseo de poner resistencia, aferrándonos a nuestras expectativas sobre lo que constituye nuestro éxito, nuestro ser útiles, porque somos importantes, cómo nos mira la gente, incluso nuestra santidad. Es muchas veces mucho fantasía e ilusión nuestra. Entonces, la fidelidad es la fe que perdura a través de todo este proceso de purificación, sin que nos echemos atrás, sin huir, seguir perseverando a que Dios haga su obra. Escuchen lo que el Señor nos dijo a la comunidad sobre este tema. Nos dice Jesús: tu fe se perfecciona en el sufrimiento y en las pruebas. La fe perfeccionada es el completo abandono a la voluntad de mi Padre en todas las cosas por medio de tu unión conmigo. Por lo tanto, tu crecimiento en la fe depende del abandono de tu voluntad a mí y también de que conozcas mi amor perfecto por ti. El irte desprendiendo de las capas de apego a tu voluntad, que es el amor propio, tiene lugar cuando empiezas a confiar en mi amor por ti. Es por eso que sufrir todas tus penas conmigo es tan beneficioso para tu alma, porque en ese proceso tocas las heridas abiertas de mi amor por ti. Esto perfecciona tu alma rápidamente en el abandono y en la confianza, hasta llegar a experimentar todo, lo bueno y lo que percibes como malo, como un regalo de mi amor por ti. Cuando vienen a nuestra vida situaciones inesperadas, cuando el Señor nos llama como a Pedro a ir a Jerusalén, a sufrir con Él, nos puede parecer algo malo, pero si lo vivimos con Él, será el camino a nuestra transformación en su amor. Y nos dice además Jesús: es el don de saber con tu mente, corazón y alma que el amor de Dios solo desea hacer de ti la nueva creación, que desde el principio de los tiempos Él quiso que fueras una creación a imagen y semejanza de Dios, santos hijos e hijas del Altísimo. Por eso, dice Jesús, vine a la tierra, para liberarte de la esclavitud del pecado, para hacer de ti una nueva creación y atraerte a la unidad de la Santísima Trinidad, para experimentar la santa felicidad en la eternidad. ¿Qué amor hay mayor que este? ¿Y cómo se vive esta fidelidad? Pues el Señor nos dijo que se vive en la vida más ordinaria y oculta, donde un alma se encuentra con el rostro de Dios. Dice Jesús: me disfrazo en lo que el mundo ve como tedioso, pero por eso todos comienzan a encontrarme en la lavandería, limpiando, cocinando, amamantando, haciendo los trabajos más rutinarios, como los hizo Él mismo por todos esos años en Nazaret, haciendo el trabajo de uno más en el pueblo como carpintero. Así Él estaba fusionado de amor con su Padre. Hermanos, estamos hoy día viviendo una gran apostasía, millones abandonando la iglesia, arrastrados por la mentalidad del mundo. Y hay muchas razones: escándalos, tibieza en la iglesia. Y algunos piensan
que no necesitan ninguna iglesia para tener una relación personal con Jesús. Dicen, yo no soy religioso, pero yo amo a Jesús. Esto es ignorar que Dios nos creó para ser familia. Somos creados comunitarios, interdependientes, para formar un cuerpo en Cristo. Y esto es la misma esencia del cristianismo. Para eso vino Jesús a la tierra, para unirnos a todos en Él, que es la cabeza. Entonces no existe una relación íntima con Jesús separados del cuerpo de Cristo, los hermanos. Jesús oró, Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Dios quiere que nuestra relación con Él incluya a los hermanos, pero no en cualquier manera, sino según su amor, según Él nos ha amado. Y por eso el Señor nos dejó una iglesia y nos ha enseñado cómo vivir en ese cuerpo. Y es contradictorio pretender tener una relación personal con Jesús si rechazamos lo que Él nos enseñó. Otros dejan la iglesia, pero se van a otras iglesias porque encuentran algo que les gusta y que en la iglesia católica no encontraron. Quizás música, quizás una buena predicación, compañerismo. Pues sí, en las iglesias protestantes se dan muchos dones porque Dios se manifiesta por todas partes. Pero Jesús quiso recoger a todo su rebaño en uno. Y esto lo tenemos que entender porque Jesús fundó una iglesia para ser su cuerpo y su esposa. Jesús dijo, habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué paciencia tiene Él con nosotros? Pero hermanos, cuando hemos conocido a la verdad, ya no lo podemos dejar. Una sola iglesia. Hoy hay más de 47,000 denominaciones cristianas. Recordemos Mateo 16, 17 al 19. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no dijo el Señor que iba a ser sin problemas, pero sí dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Jesús le da las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ate en la tierra quede atado en el cielo, y lo que desate en la tierra sea desatado en los cielos. Entonces, este es el cimiento de Pedro y sus sucesores para crear un cargo magistral y jurídico supremo, porque la iglesia de Cristo es espiritual, pero Dios se encarnó, se hizo hombre y tiene que estar presente aquí en la tierra. Es en la iglesia que recibimos la interpretación definitiva de la palabra de Dios, no para que cada uno la interprete a su manera. Todos los días debemos meditar la palabra y sacar mucho provecho personalmente, pero siempre en comunión con la interpretación desde el principio y toda la riqueza que el Espíritu Santo ha dado a través de 2000 años. Así vamos formando nuestra conciencia. Es que, hermanos, solos tenemos una perspectiva limitada, una experiencia limitada, porque somos todos limitados de mente y corazón. Estamos sujetos a la pecaminosidad, al egocentrismo, lo que lleva a toda forma de racionalizaciones, egoísmos. Y por eso necesitamos
la luz de la iglesia, que es la luz que Cristo nos da, para que no nos justifiquemos, para que seamos uno en la verdad. Y esto, hermanos, los padres de la iglesia, desde el principio, el Papa Clemente, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, nos hablan de esta importancia de ser iglesia. Claro que San Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, nos habla de ser un solo cuerpo, como todas las partes del cuerpo tienen que ayudarse unas a otras. Entonces no podemos ignorar todo esto, hermanos. Desde el principio la iglesia tuvo pecado. Lo vimos en Pedro, también lo vemos en los otros apóstoles. Siempre ha habido pecado en la iglesia, pero Él no se divorció de ella y continúa dándose. A pesar de toda la miseria de los sacerdotes, de los obispos, de los fieles, Cristo sigue dándose en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Sigue perdonándonos en la iglesia los pecados. No puedo decir, yo que me perdones tú como tú quieras, Señor, de otra forma. Es que Él ya nos dijo como Él quería. Los pecados que ustedes perdonen serán perdonados. Los que no perdonen no serán perdonados. Jesús estableció este orden para la unidad de la iglesia. Pensemos que en la Eucaristía entramos en el sacrificio de Cristo, que es también el sacrificio de la iglesia. Y con ella nosotros nos unimos en alabanza, en el sufrimiento, en la vida de nuestros hermanos. Y el sacrificio de Cristo, que está presente en el altar, llega a ser el sacrificio entonces de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, debemos permanecer en la iglesia por la misma razón que permaneció María en el Calvario. ¿Por qué se quedó ella allí cuando había tanto pecado? Insultaban a su hijo, otros blasfemaban, le retaban a que se baje de la cruz. ¿Por qué no dijo ella, ya no aguanto más, me voy? ¿Saben por qué? Porque se quiso quedar con su hijo. Pero había otra razón. Se quiso quedar con nosotros, allí representados por San Juan, María Magdalena y las otras personas que eran fieles. Y se quedó no solamente por los fieles, sino también por los pecadores. Es fácil querer tener una iglesia perfecta, ideal, eso será el cielo. Pero ahora el Señor quiere que como María suframos con Él los pecados también de nuestros hermanos, los escándalos, la tibieza. Y yo creo que todo eso nos obliga a tomar una decisión, porque es muy difícil. Y recuerda entonces la barca de Pedro cuando se hundía en la tormenta y Jesús parecía dormir. Hoy vemos muchas cosas pasando en la iglesia y Jesús parece que está dormido, pero está ahí, hermanos, y nos está pidiendo fe y confianza. Humildad para ser nosotros fieles, no condenar, no desesperar. ¿O recuerda cuando Jesús habló de que comamos su carne, bebamos su sangre, y muchos lo abandonaron? Y ahora Jesús nos pregunta a nosotros, ¿tú también deseas irte? En aquella ocasión, Juan 6:68, Simón Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos llegado a creer y saber que tú eres el Santo de Dios. San Pedro no entendía cómo era aquello de comer su cuerpo y beber su sangre, pero creyó, confió, y eso es la fe madura. No entiendo, Señor, muchas cosas que están pasando, pero conozco la verdad que tú nos has dejado y la verdad no cambia. Pueden haber muchos que la pongan en cuestión. Vemos en la iglesia instituciones que enseñan cosas que no son correctas. Pero no nos desesperemos, hermanos, porque el Señor tiene la última palabra. Jesús dijo en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre,
¿Encontrará fe en la tierra? Sí, encontrará, pero no sabemos cuántos, porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y por eso, para ser fieles, tenemos que tener una fe madura y perseverar hasta el final. Los voy a dejar con una meditación de lo que Jesús nos dijo a la comunidad de amor crucificado. ¿Qué significa creer en aquel que Dios envió al mundo? Para creer en la palabra de Dios, tu corazón debe ser puro. Solo por medio del Espíritu puedes creer en mi palabra, no solo con tu mente, sino con tu corazón. Mi palabra es vida que ha de tocar la profundidad de tu corazón. Un corazón endurecido no puede sentir cuando lo toca mi palabra viva. Oigan esto que es muy interesante. El intelecto puede recibir mi palabra y manipularla. Y esto pasa con mucha frecuencia. Tomamos enseñanzas de Jesús y las utilizamos a nuestra manera. Y de esta manera, que es nuestra, no de Él, le quitamos todo su poder. Y sabemos, el intelecto sabe cómo manipular así la palabra. Pero el Espíritu penetra el corazón con mi palabra y lo transforma. Creer entonces es abandonarse a mí para que yo pueda hacerte una nueva creación por medio de mi Espíritu. ¿Qué se requiere para creer? Humildad y sencillez. Por eso digo que debes ser como un niño para verdaderamente llegar a creer y seguirme. Crees con el corazón cuando encuentras al Dios vivo ante ti y al oír su voz y contemplar sus ojos, tu corazón se mueve. Y aunque no entiendas muchas cosas, le dices, Señor, permanezco fiel a ti. Es por eso, hermanos, que solo los puros de corazón pueden ver, oír y conocer verdaderamente a Dios. Entonces, no permitas que nada te arredre. No pierdas tu paz, no desesperes. Abramos el corazón cada día a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.